Vamos a conversar entonces enseguida con Iván Hidalgo. ¿Cómo está? Bienvenido. Muy buenos días. Bueno, siempre se piensa que los programas sociales sirven como un paliativo momentáneo, coyuntural, pero al parecer están teniendo también resultados que, con aspiraciones de ser sostenidas en el tiempo. Claro, de una otra manera, en el proceso de reforma de los programas sociales, como ya se conoce, de 82 programas sociales ahora existen 26, es decir, se ha sistematizado, se ha buscado que realmente cumplan con su función de eficacia, eficiencia y efectividad, por un lado, pero a su vez se ha duplicado el presupuesto de todas ellas. En estos 26 programas sociales, en su conjunto han invertido el año 2008 más de 6.000 millones de soles, contrarrestando los 2.900 millones del año 2006. De una otra manera, se hace un esfuerzo en conjunto. Cómo nosotros orientamos y focalizamos mejor. Usted sabe que la Estrategia Nacional Crecer focaliza la inversión social en los distritos más pobres del Perú, donde antes atendía un solo programa social, ahora tienen en promedio 4 programas sociales, se ha duplicado el presupuesto, se ha reducido el número de los mismos y de una otra manera esto significa un impacto en la población. Hay unos cuadros, no sé si habrá unos cuadros de apoyo, si será posible para poderlo... Claro que sí, por supuesto. Podemos en pantalla entonces el primer cuadro, ahí lo tenemos. No, ustedes ahí pueden apreciar claramente. Entre el año 91 y el año 2001, la pobreza se situó en 50%. El 91 ascendía a 50%, el año 2001, 50%. Del año 2002 al año 2005, como no se puede apreciar acá, la pobreza bajó a 48.7%. El año 2006 bajó a 44.5% y de ahí sostenidamente hasta el año pasado a 36.2%. ¿Qué significa esto? Que en los últimos 3 años 3 millones de peruanos han salido de la situación de pobreza, ¿no? Y las líneas de pobreza, seguramente el señor Renan Quispe ya explicó esto, pero no estaría de más indicar que la línea de pobreza son 251 soles per cápita mensual, es decir, $85, cuando el estándar internacional de la medición de la pobreza son $2 diarios, $60 al mes. Por lo tanto, hemos elevado la valla de la medición y es por eso que el reconocimiento a la metodología es total respecto a los del Banco Mundial, Instituto de Desarrollo de Francia. Que son números considerados dentro del estándar mundial para hacer esta medición. Y por encima. Igual extrema pobreza, ¿no? Que todo el mundo conoce que el estándar mundial es $1 diario. Sin embargo, la línea de extrema pobreza que ha planteado el INEI es de 140 soles, son $47 por encima de los 30 del estándar internacional. Por lo tanto, son cifras que seguramente estamos convencidos. Hay otro cuadro que indica también la disminución más importante para nosotros, que es la extrema pobreza. Extrema pobreza, que significa aquellas familias que ni siquiera tienen el mínimo para poder tener o consumir o gastar la canasta básica alimentaria. Esta muchos años estuvo estacionado entre el 20 y el 17%, y estos últimos 3 años ha bajado significativamente de 17.7% hasta los 12.6%. Que además es el segmento poblacional para el cual está dirigido programas como el programa Juntos. Así es, extrema pobreza. ¿Qué significa? Que en estos 3 años 1,5 millones de peruanos han dejado de estar en esta extrema pobreza, que prácticamente es grave desde el punto de vista que colisiona pues con el desarrollo del niño mayormente. Hay que tener en cuenta que en las zonas más pobres el promedio de miembros del hogar son 5 personas y el 82% de estas familias tienen niños o adolescentes. Por lo tanto, como usted entenderá, las políticas públicas que es la población en riesgo más en riesgo, ¿no? Políticas públicas que estén orientados principalmente a atender a las zonas rurales de la sierra y la selva, y en mayor proporción a las de extrema pobreza, son las que guían la acción del actual gobierno. Estamos hablando de 1,5 millones de personas que han salido de la extrema pobreza. Así es. Hay un tercer cuadro. Un tercer cuadro en el cual se puede mostrar cómo es que siempre se habló de que el crecimiento económico automáticamente sacaba de la pobreza a la población. Es un fenómeno mixto. Claro que con crecimiento económico y solo con crecimiento económico, como punto de partida, ¿no? Como base de partida, va a bajar la pobreza, pero tiene que estar complementado por políticas públicas focalizadas. En ese sentido, esto lo comprueba. En el ámbito rural, la pobreza ha disminuido 4.7%, mucho más del promedio nacional. Y en el ámbito urbano, 2.2%. Por lo tanto,
Es decir, el crecimiento económico obviamente impacta mucho más fuerte en los ámbitos urbanos, pero en el ámbito rural esto se ha mostrado con mayor evidencia, lo cual sumamente positivo, ¿no? Muy positivo, porque realmente estamos yendo al corazón de la pobreza extrema, de la pobreza que es en la zona rural. Está en la zona rural. Y casualmente el cuadro siguiente nos habla de la incidencia de la pobreza según las regiones. Así es. Donde está enfocado básicamente también los propósitos y objetivos de estos programas. Pues, coincidentemente, todas las regiones donde actúa la Estrategia Nacional Crecer tienen una disminución ostensible. 14 regiones han mostrado disminución de la pobreza por encima del promedio nacional, ¿no? Y hay casos muy interesantes, ¿no es cierto? Ucayali con el 12.5%, San Martín 11.36%, Cajamarca 11%, Lambayeque 9% y sucesivamente una serie de regiones, Huancavelica inclusive 3.6% después de mucho tiempo. Entonces es evidente que la política del señor Presidente de la República en su orientación principal, el crecimiento económico, la promoción de inversiones y políticas públicas orientadas también para los extremos pobres y la pobreza, está dando resultados tangibles, cuantificables y que de una otra manera nos muestra que la política social está yendo por un buen rumbo y que sin ninguna duda la meta del 30% que muchos veían con escepticismo, tenemos que redoblar el esfuerzo para conseguirlo. Para conseguirla. El año 2011. En el año 2011. Ajá. Tenemos entonces ahora ya por área de residencia, ¿no? La incidencia de la pobreza por área de residencia, un nuevo cuadro también que nos ilustra. Del 71%, que es nuestra línea de base del año 2005, esta se ha reducido al 59.8% del 2008. ¿Esto qué significa? Que ostensiblemente ha bajado la pobreza en el ámbito rural, y esto ya hemos conversado que es un tema importante para nosotros. Igual en la extrema pobreza. Igual en el caso de la extrema pobreza, a ver si vemos el próximo cuadro. 37.9% a 29.7%. Es la pobreza más dura, más compleja, la que está ubicada usualmente en las zonas altoandinas, y habría que indicar algo. Ahí tenemos el cuadro entonces de la pobreza extrema por área de residencia. Exacto, que muestra una declinación fuerte en estos últimos 3 años. Y hay que anotar que por lengua materna nativa, prácticamente el 60% de la población está en pobreza, por lo cual esto caracteriza la pobreza en el Perú. No tanto un tema monetario o de ingresos o nivel de gasto, sino fundamentalmente de la exclusión social. Y es por eso que justamente nosotros buscamos a través de la articulación, ahora de los programas sociales, de buscar reducir esta incidencia en las zonas más alejadas. ¿Qué significa esto? Educación, salud, nutrición, identidad, restitución de derechos, pero también infraestructura, las carreteras, el tema de las carreteras rurales, la electrificación, la conectividad, la infraestructura económica, que va generando empleo todo esto. Por supuesto. Esto justamente porque con ello, con mayores ingresos y con mayor acceso a los mercados, es que las familias tienen mayor nivel de gasto. No se olviden que la medición de la pobreza es por nivel de gasto per cápita. Lo que se conoce como poder adquisitivo, ¿no? Lógico. Y eso se ha incrementado, ¿no? A pesar que tenemos vallas más altas a nivel estándar internacional, esta se viene logrando. El último, tenemos reducción de pobreza en ámbito de acción del programa Juntos, que es lo importante. No lo tenemos en pantalla, pero aquí ahí lo tenemos, ahí lo tenemos. Sí, donde claramente se muestra cómo es que la pobreza se ha reducido en los ámbitos del programa Juntos. Y es lo primero que yo conversaba con usted, ¿no? Que a veces los programas sociales son entendidos para paliar ciertas situaciones, pero están teniendo resultados con el propósito y objetivo de que se sostengan en el tiempo. Así es, ¿no? Es un conjunto de programas sociales. Juntos es la plataforma operativa de la estrategia de lucha contra la pobreza, porque identifica con nombre propio, con DNI, a la madre y a los hijos sujetos a intervención del resto de los programas sociales. Entonces, donde está Juntos, obviamente todo el CIS tiene que afiliar a los integrantes de la familia para que tengan acceso a la salud. Todas las madres que están en analfabetismo, el programa atiende ese tema. Y así sucesivamente, cada programa social, agrorural, el resto de los programas sociales, el PRONA, y no quiero mencionar ni todas ni algunas, el resto de los programas sociales que integran la estrategia, de una manera, esto es una acción coordinada. Pero importante también relevar que esto lo hacemos de una manera, de una articulación multisectorial, pero también intergubernamental, con los gobiernos regionales, los locales y con la cooperación técnica internacional.